Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial y cuidadito con el caso que os traigo hoy. Tengo que avisaros que si sois muy sensibles, ¿vale? Es un poco explícito. Habrá un twist en este caso, ¿vale? Que es bastante bestia para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Esta historia tiene lugar en la pequeña ciudad de Morgantown, en West Virginia, en Estados Unidos. Morgantown es una ciudad bonita. Si veis fotos en Google veréis que es una ciudad muy agradable, ahí en las montañas, que cada vez parece que está más en expansión, cada vez se construyen más hoteles, más parques, más cines, más centros comerciales, ¿vale? Es como va creciendo. Es una ciudad muy universitaria, está llena de gente joven, porque ahí en la ciudad está la famosa Universidad de West Virginia. Entonces durante el curso se llena esa ciudad de ambiente joven, ¿no? Además que también hay un gran estadio, bueno, entonces siempre va mucha gente. Pues en esta ciudad aparentemente agradable y tranquila, es donde vivía Skylar Neese. Skylar Neese era una chica de 16 años, la cual era una chica bastante popular, era una buena chica, tenía amigas, iba bien en sus estudios y sus padres la querían mucho, ¿vale? Sus padres siempre dijeron que la mimaban mucho, también porque era hija única y también porque su padre pues siempre le consentía todo. Sus padres también decían que era una chica a veces que podía ser muy graciosa, muy divertida, ¿vale? Te hacía reír mucho y tenía cosas así de su personalidad que básicamente la hacían una chica divertida, agradable. Bien, pues esta chica tenía dos amigas que eran como un trío inseparable, las tres, Shelia, Evie y Rachel Soaf. No sé cómo se pronuncia este último apellido, lo siento. Las tres iban al instituto, a la University High School, se llamaba así, en el norte de Morgantown. Skylar, esta chica, había conocido a Shelia desde que tenía 8 años, eran amigas desde que tenían 8 años, y esta Shelia había conocido a la otra chica que formaría parte del trío después, Rachel Soaf, la había conocido en su primer año de instituto. El trío, por lo que decía la gente, era inseparable, ¿vale? Lo hacían todo juntas, iban a todas partes juntas, y Skylar era como la roca, ¿no? El soporte emocional para estas dos chicas, ya que las dos tenían padres divorciados y Skylar no. Los dos padres la habían pues enseñado a ser ella misma, bueno, le habían enseñado cosas que las otras dos chicas parecía que les faltaba un poco. La madre de Skylar dijo que a veces la oía a su hija hablar por teléfono con Shelia, diciéndole, pero ¿qué haces? ¿Estás loca? No puedes hacer eso, no sé qué, tal. Y también decía la madre que Shelia era como una chica muy divertida, siempre estaba haciendo cosas locas, ¿vale? Y graciosas. Y que, como la conocían desde tan pequeñas, la familia de Skylar evidentemente la conocían desde que era una niña, la adoptaron como si fuese una hija suya prácticamente. Y por lo que dijeron, ni siquiera tenía que llamar a la puerta cuando entraba en su casa para ir con Skylar. Como si fuese uno más de la familia, vamos. Y en cambio, Rachel Soaf, la otra chica, la pelirroja, era todo lo contrario que esta chica, que Shelia, ¿vale? Venía de una educación muy estricta católica, entonces admiraba a Shelia por lo extrovertida que era y por las cosas que hacía que ella no se le ocurrían nunca hacer. Evidentemente era una chica que tenía amigas, que participaba incluso en obras de teatro del instituto, pero no era tan relajada como Shelia. El 6 de julio de 2012, por la mañana, el padre de Skylar fue a la habitación de su hija a despertarla, porque si no llegaría tarde a trabajar. Tenía un trabajo media jornada en el cual nunca había faltado un solo día, ¿vale? Nunca había faltado. Y no se despertaba, entonces el padre le fue a despertar. Llamó a la puerta, Skylar, despierta, vas a llegar tarde, pero no tuvo respuesta. Volvió a llamar, pero cuando no oía ningún tipo de ruido, ni siquiera el típico ruido de cuando te da pereza levantarte, te mueves por la cama y se oye el ruido de la cama, no oía ni siquiera eso. Entonces, preocupado, abrió la puerta y cuando entró vio que Skylar no estaba en la habitación. Era muy raro, se empezó a preguntar, ostras, ¿me dijo la noche anterior Skylar que había salido o algo, que iba a dormir en casa de alguna amiga o algo? Pero no le había dicho nada de eso. Y era muy raro porque era una buena chica, no era típico de ella eso. Entonces el padre se fijó que la ventana estaba abierta y que había una escalera debajo de la ventana que llegaba hasta el suelo. Entonces supuso que Skylar se había ido, ¿vale? Se había como escapado de noche por esa ventana para ir con alguien, supuso. Pero lo raro era por qué no cierra la ventana una vez vuelve a casa, ¿no? Porque si había vuelto y ya se había ido, imaginaos que había vuelto a casa temprano y se había ido a trabajar y ya no estaba en la habitación. ¿Por qué seguía la escalera ahí y la ventana abierta? Eso significaba que aún no había vuelto a casa. Los padres, muy preocupados, llamaron a la policía y también llamaron a estas dos amigas de Skylar a ver qué había pasado. Entonces ellas les contaron a los padres algo que les horrorizó bastante, que es que a veces solían ir juntas de noche a un sitio que estaba un poco lejos de donde vivían para, bueno, fumar un poco de marihuana y luego hacer alguna tontería por ahí, ¿vale? Irte ahí con el coche un poco y tal, bueno, hacer alguna tontería básicamente, ¿sí? Los padres se horrorizaron porque, claro, no sabían que su hija fumaba marihuana. Pero estas chicas les dijeron que
esa noche habían salido y tal, pero que luego ya cada uno se había ido a su casa y que no sabían nada. Entonces rápidamente todos, ¿vale? Los padres de Skylar y estas dos chicas fueron a hablar con la policía y también con el portero del edificio que tenía guardadas las grabaciones de seguridad, de la cámara de seguridad que había en el barrio donde vivía Skylar. Y revisando estas grabaciones se vio como esta noche del 6 de julio de 2012, en un vídeo así como con mucho grano y de muy mala calidad, se ve a Skylar corriendo hacia un coche no identificado, un sedán gris así sin identificar, se sube al coche corriendo y se va. Los padres, después de ver esto, aunque estaban muy preocupados, se tranquilizaron un poco más porque vieron cómo Skylar corría hacia ese coche y entraba. Entonces significaba que no la habían metido a la fuerza, ¿no? Al menos no había sido raptada. Se había ido con alguien, no sabían con quién, pero al menos había sido por voluntad propia. Skylar no se había presentado a trabajar, había dejado su cepillo de dientes, su móvil, su cartera, todo en su habitación. Entonces sus padres sabían que algo malo estaba pasando, que no se había ido, porque si no todo eso lo hubiese cogido. Bueno, al menos el móvil y la cartera. Estas dos chicas le dijeron a la madre que la habían dejado a Skylar una vez la habían regresado a casa, después de fumar y hacer sus cosas. La regresaron a casa, pero no la dejaron justo delante de casa, sino la dejaron al final de la carretera, poco antes de llegar a casa, ¿vale? Del barrio, porque normalmente lo hacían siempre así, ya que no querían despertar a los vecinos con el ruido del coche a esas horas. Estamos hablando de un barrio así bastante residencial, que de noche es súper tranquilo, entonces si de repente se oye un coche, vecinos pueden salir a ver qué está pasando. Entonces los días fueron pasando, las semanas fueron pasando, y Shelia junto a la madre de Skylar empezaron a buscar, ¿vale? Por todo el barrio, empezaron a pegar carteles por todo el barrio, por toda la ciudad, es decir, no podías andar casi 2 metros sin ver este cartel que os estoy poniendo ahora, de la desaparición de Skylar, de por favor que si la encontraban que avisasen, no sé qué. Llenaron todo de carteles, ¿vale? Rachel Shoaf, la otra chica, estaba de mientras de vacaciones en el campamento católico donde iba siempre. Por 2 semanas iba a estar ahí. Teorías empezaron a salir de lo que podía haber pasado con Skylar, que es que había tenido una fiesta donde había consumido demasiada heroína y había muerto, y entonces la gente de esa fiesta, en un ataque de pánico, se habían deshecho del cuerpo. Pero esta teoría quedó rápidamente descartada porque los instintos de la oficial de policía Jessica Colebank le decían otra cosa. Las declaraciones que habían hecho las dos chicas amigas de Skylar eran palabra por palabra las mismas, iguales. ¿Qué problema hay ahí, no? Quiero decir, si son las mismas, hay coartada. El problema es que normalmente 2 historias nunca son exactamente iguales, a no ser que se practiquen antes. 2 cosas se pueden explicar que signifiquen lo mismo, pero con palabras distintas. Es lo habitual, las personas no hablamos todas igual. Estas 2 chicas decían casi exactamente lo mismo. Eso era sospechoso, no era nada importante tampoco, pero bueno, no tenían nada, entonces eso es mejor que tener nada, ¿no? Y luego empezó a ver cómo Shelia estaba actuando mal, no de forma correcta, y Rachel estaba muy asustada. Luego empezaron a investigar las redes sociales de Skylar y de estas chicas, y vieron como últimamente la relación entre ellas se había empezado a romper un poco, básicamente porque las 2 chicas habían estado dejando de banda un poco a Skylar, ¿vale? Cosas que tampoco tenían mucha importancia, pero que, bueno, evidentemente, pues si son tus mejores amigas te hace daño, ¿no? Como por ejemplo que vayan a un sitio y no te avisen, o le decían que estaban en un sitio cuando en verdad estaban en otro. Cuando se sacaban fotos, a veces Skylar salía como un poco apartada en el fondo, como tapada por ellas dos. Vamos, ellas dos se estaban haciendo muy íntimas y Skylar se estaba quedando un poco apartada. Vieron unos tweets que Skylar puso la noche antes que desapareció Skylar, donde insultaba a sus amigas, diciéndoles: cansada de estar en mi casa, muchas gracias amigas. Vamos, culpándolas de que la estaban dejando de banda, básicamente. Semanas siguieron pasando, meses siguieron pasando, no había nada nuevo, ¿vale? O al menos nada muy importante nuevo. Descubrieron que el coche, ese no identificado de las cámaras de seguridad, pertenecía a Shelia, lo cual tenía sentido porque se habían salido a fumar y todo eso, pues evidentemente las que habían recogido a esta chica era Shelia, ¿no? Pero entonces empezaron a haber incongruencias entre las confesiones de estas chicas y lo que mostraban los vídeos de seguridad. Vieron otro vídeo de seguridad donde ese coche entraba a las 12 y pico AM, es decir, la madrugada, cuando ellos habían dicho que habían recogido a Skylar a las 11 PM. Las cosas no cuadraban. También decían que la habían dejado en un sitio determinado, cuando en realidad las cámaras de seguridad mostraban que la había dejado en otro sitio distinto. Pero tampoco eran cosas tan heavies como para poder decir, fueron ellas, ¿no? Entonces vamos a detenerlas. No podían detenerlas. No había suficientes pruebas. Pero todo cambiaría el 28 de diciembre de 2012, cuando una madre histérica llamó al 911 diciendo que tenía un problema con su hija. Esto es lo que dijo en la llamada.
I have an issue with a 16-year-old daughter of mine. I can't control her anymore. She's screaming. She's running through the neighborhood. Give me the phone. No, this is over. This is over. Hurry up. Get away from her. Oh, God. She just gave me a block. Oh, God. Hurry up, please. La que llamaba era Patricia Shoaf, es decir, la madre de Rachel. De fondo, si podéis escuchar, se oía a Rachel llorar desconsoladamente, fuera de sí, diciéndole a su madre que le dé el teléfono, y ella diciéndole que no. Bueno, una locura, ¿no? Pero ¿por qué estaba así? ¿Por qué se había puesto así? Rachel fue llevada a un centro psiquiátrico, ¿vale? Porque, bueno, parecía que se había vuelto loca y estuvo unos días internada y solo salir de ese centro psiquiátrico fue directa a la comisaría de policía y confesó la verdad, todo lo que sabía sobre Skylar. Una confesión horrible. Shoaf les dijo a la policía: la apuñalamos. Se conoce que la tensión que había acumulado esta chica durante todo este tiempo de investigación había estallado finalmente ese día de diciembre, ya no podía más y tuvo que ir a confesar. Shoaf les confesó a la policía que ella y Shelia habían planeado el asesinato de Skylar un mes antes de hacerlo. Un día estaban en clase de ciencias y acordaron que eso es lo que tenían que hacer. Y mira que debía ser aburrida esa clase de ciencias, ¿no? Planearon hacerlo justo antes de que Shoaf, de que esta chica, la pelirroja, se fuese a este campamento católico. En la noche del asesinato, Shoaf cogió una toalla de su casa y Shelia cogió cuchillos. Cogieron también productos de limpieza y ropa de recambio. Vamos, un kit de asesinato, básicamente. Sabían lo que iban a hacer perfectamente. Las dos chicas le insistieron a Skylar: venga, va, sal con nosotras, va, vamos a hacer esto, tal. Skylar al principio se negó, estaba enfadada con ellas aún y tampoco le apetecía mucho y tal. Pero al final les acabó llamando y les dijo: bueno, va, venga, voy a salir también. Cuando las dos chicas la recogieron en su casa, Skylar pensaba que iban a hacer lo de siempre, ¿no? De, bueno, ir conducir en coche por algún sitio, pasarlo bien y tal. Primero habían conducido hasta Brave, una ciudad que está cerca de la frontera con Pensilvania, para fumar marihuana. Y aunque hacía muchísimo calor, estamos hablando de julio, las chicas iban con sudaderas. ¿Por qué? Skylar no lo sabía y no sospechaba nada tampoco, que iba a sospechar, ¿no? Pero estas dos chicas llevaban cuchillos en sus bolsillos guardados, es decir, los llevaban encima todo el rato. En el maletero del coche tenían todos los demás productos que os he dicho antes. Una vez estuvieron en el bosque, ahí dentro del bosque, estaban las tres sentadas, ¿vale? Ahí tranquilamente, y entonces Shelia le dijo a Skylar: Skylar, ¿puedes ir al coche a buscarme no sé qué, que me he dejado dentro, tal? Skylar dijo: sí, sin problema. Se levantó, fue hacia el coche y cuando les dio la espalda a ellas, de repente lo que esta chica oiría sería el ruido de sus dos amigas levantándose también de repente y oiría a Rachel decir a la de 3: 1, 2 y 3. Y antes de que pudiese ni siquiera girarse, las dos chicas le apuñalaron, ¿vale? 2 cuchilladas en la espalda. De milagro, Skylar, ¿vale? También con la adrenalina a tope, pudo escapar, ¿vale? Unos metros de ellas, empezó a correr, las dejó atrás, pero poco a poco, como se estaba desangrando y las heridas eran bestias, ¿vale? 2 puñaladas en la espalda, hizo que cada vez pudiese correr menos, se empezó a parar, ¿vale? Se empezó a parar un poco y después una de ellas se abalanzó sobre ella y le apuñaló en la rodilla para que no pudiese correr. Y entonces ahí ya la pobre Skylar no tenía mucho más que hacer. Entonces las chicas se subieron encima suyo, se colocaron encima suyo para empezar a apuñalarla, ¿vale? A seguir apuñalándola para matarla. Pero Skylar aún tenía fuerzas para defenderse, ¿vale? Empezó a hacer así con las manos, intentar pararlo, ¿no? Pero luego entre las dos consiguieron cogerle de las manos, intentar mantenerla quieta mientras ¡pa! ¿Vale? La apuñalaban y se iban turnando entre las dos. Ya Skylar, a punto de morir, con sus últimas fuerzas, su último aliento, ¿vale? Les empezó a decir: ¿por qué? ¿Por qué me estáis haciendo esto? Empezó a decirle, ¿vale? Pero las chicas no le respondían, seguían apuñalándola. Más de 50 veces la acabaron apuñalando. Finalmente, evidentemente, Skylar murió y cuando Rachel confesó les llevó a los policías al lugar donde la habían dejado. Lo que pasa que les costó más de una semana encontrarla, ya que había pasado mucho tiempo, habían pasado meses, y aunque la encontrasen quizás no era ni siquiera reconocible ya. Pero por suerte, después de un examen forense pudieron identificar que era Skylar, evidentemente, la chica que habían encontrado ahí enterrada, ¿vale? Entre el bosque ahí, bueno, en un estado ya malísimo. Rachel Shoaf y Shelia Eddy fueron declaradas culpables del asesinato de Skylar Neese. La corte de West Virginia las procesó como adultas a pesar de ser menores de edad. Rachel Shoaf recibió una condena de entre 10 y 30 años de prisión por asesinato en segundo grado y condenaron a Shelia Eddy por asesinato en primer grado con una condena de entre 15 años y cadena perpetua en la cárcel. Las dos chicas están en el Laking Correctional Center en West Virginia. Cuando las autoridades más tarde le preguntaron a Rachel Shoaf por qué habían hecho eso, ella simplemente dijo que Skylar ya no nos gustaba. Y luego cuando le preguntaron a Shelia por qué lo habían hecho, ella les dijo que
se había aburrido ya de Skylar. Bueno, declaraciones de un par de psicópatas. Y hasta aquí este horrible caso, espero que os haya gustado mucho. Imaginaos el miedo que tuvo que pasar Skylar mientras le estaban apuñalando encima sus mejores amigas. Si ya duele que te apuñalen físicamente, pero si encima son tus mejores amigas, el shock que tendría que tener en ese momento esa chica sería brutal. E incluso les empezó a decir, no, ¿por qué? ¿Por qué me hacéis eso? Mientras le estaban apuñalando y no le respondía. Horrible. Dejar vuestra opinión en los comentarios, qué os parece a vosotros, qué pensáis de este caso. Dejar un like si os ha gustado este vídeo y queréis más así. Suscribiros al canal, estáis más que bienvenidos y bienvenidas a hacerlo si sois nuevos aquí. Por aquí os dejo 2 casos más que os pueden parecer interesantes. Un saludo y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.